Hoy un programa con mucha información, mucho análisis, y vamos a arrancar con el hecho de que, de acuerdo al Banco Central, la economía dominicana se está desacelerando. Se prevé que al mes de abril, que fue el último dato que se tiene, pues en base a esa predicción se prevé que pues la economía, de acuerdo al Banco Central, va a crecer entre 3.5 y 4%. Nosotros acá en Consulta Económica señalamos que en base a la información al mes de abril, podemos señalar que la economía va a crecer entre 2.5 y 3% este año. Es decir, que en función de lo que ha ocurrido en los primeros 4 meses del año, si utilizamos eso como base para proyectar lo que sería el crecimiento económico, cuando hablo del crecimiento económico, el crecimiento de la cantidad de salario, el crecimiento de la cantidad de beneficios que se tiene en la economía en su conjunto, lo que se tiene de esperanza o proyección de crecimiento para este año es un crecimiento mucho menor que el potencial. El potencial, recuerde que es un 5%. Si yo tomo los últimos 30 años, saco la tendencia y lo defino como potencial o tendencial el crecimiento de la economía, pues ese 5% del Producto Interno Bruto es real. Pues ahora lo que estamos creciendo es 2.5% al mes de abril, 2.5% por la desaceleración importante que ha registrado algunas actividades y otras caídas, como por ejemplo el sector construcción, que es el más importante. El mes enero-abril se tiene una variación de menos 2.3%, pero si nos vamos al mes de abril propiamente, una caída de alrededor de un 8% del sector construcción. El sector manufactura local, que es el segundo sector más importante de la economía dominicana en términos de peso junto con el comercio, que los dos tienen 10% del PIB, el sector construcción 15% del Producto Interno Bruto, pues el sector manufactura lo que está creciendo es 1.5% únicamente, 1.5% el sector manufactura. El sector comercio, 3.6%, fíjense que ese es otro que es muy importante y está creciendo mucho mejor que los otros dos sectores, con manufactura local y construcción, pero está por debajo del 5% que es el promedio, es decir que también ese ala hacia abajo lo que es el crecimiento de la economía dominicana. El sector turismo, hoteles, bares y restaurantes, que está dentro del turismo, pues lo que está creciendo el periodo enero, febrero, marzo, abril, esos 4 meses del año, 2.9%, lo cual contrasta considerablemente con lo que es la variación registrada en los 2 años anteriores, que es un crecimiento de alrededor del 10%. Es decir, que del 10% estaría descendiendo el ritmo de crecimiento del turismo al 2.9%, y eso producto de la caída de la llegada de turistas norteamericanos. Y eso es algo que hay que tomar muy en cuenta porque es la principal fuente de turistas de la República Dominicana. Y lo que está haciendo el Ministerio de Turismo es tratar de atraerse turistas de América del Sur, pero no es lo mismo en términos de poder de compra el turista norteamericano que el turista que viene, por ejemplo, de Argentina, o el chileno, o el uruguayo, o el brasileño. Esos turistas tienen un poder adquisitivo menor que el poder adquisitivo norteamericano, y esto hace que aun cuando usted lo pueda sustituir 1 a 1 en términos de dólares, es menos la sustitución. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta y que impacta lo que es el nivel de aporte a el crecimiento del sector turismo. Entonces el sector turismo se está desacelerando 2.9%, es decir, que tenemos sector construcción, una caída de 2.3%, el sector manufactura local solamente crece 1.5%, el sector turismo estaría creciendo 2.9% y el sector comercio 3.6%. Esos son los principales sectores. El que se está recuperando, el sector minería, el sector minería está recuperándose, pero todavía acumulado a abril tiene una variación negativa, pero se está recuperando el sector minería porque está aumentando la producción de oro. Recuerden que la producción de oro se había reducido a la mitad, si yo la comparo con el año 2020, y eso es por el hecho de que no se llevaron a cabo las aprobaciones que tenían que llevarse para poder poner en marcha proyectos que aumentase la producción de oro en la República Dominicana. Si tomo todos esos sectores, donde el sector agropecuario mantiene un crecimiento muy estable, específicamente 4.8%, muy parecido a lo que sucedió como promedio 2023-2024, 4.9, 2024, 3.6, 2023. Pues si tomo todos esos sectores, donde incluyo el sector
sector financiero, con un crecimiento en los primeros 4 meses de 9.6%, es el crecimiento más alto de la economía dominicana, pues se tiene un crecimiento de toda la economía, es decir, el indicador mensual de actividad económica, que es la variable próxima que se utiliza para calcular el crecimiento de la economía, 2.5%. En base a eso, si nosotros proyectamos diferentes escenarios de crecimiento económico, en base a lo que sería el crecimiento desde mayo hasta diciembre, si proyectamos diferentes escenarios, lo más probable que quede es cercano al 3%, es decir, entre el rango del 2.5 y 3%, puede ser cercano al 3%, algo como 3.2, 3.3% sería algo verdaderamente extraordinario. El Banco Central, que había dicho que iba a estar entre 4 y 4.5%, pues ya corrigió a la baja y dice que va a estar entre 3.5 y 4%. Pienso que va a volver a corregir en algún momento, los próximos meses volverá a corregir, al igual que lo hará el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que el Fondo Monetario, cuando comenzó el año, dijo que iba a ser 4.5, luego dijo 4%, y nosotros le decíamos que no, que iba a ser menos, y efectivamente el Fondo Monetario Internacional, en su próxima estimación, que lo va a publicar en octubre, ahí le puedo asegurar que ya va a estar más cercano al 3% la proyección del Fondo Monetario Internacional. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿realmente es eso? ¿Es eso lo que usted siente, que hay una desaceleración? ¿O usted piensa que efectivamente hay un crecimiento económico mayor que lo que está dando el Banco Central como proyección? O primero estimación y luego proyección. ¿Usted piensa que el mes de mayo fue mejor que el mes de abril? Vamos a hablar de ese tema hoy acá en Consulta Económica, porque es sumamente importante porque hay que mandarle un mensaje a las autoridades de lo que está sucediendo y ver entonces cómo podemos enfrentar la situación. Y en ese sentido, aquí cabe utilizar política monetaria, política fiscal. La política monetaria es algo que se ha estado utilizando y ha generado mucha volatilidad, mucho comportamiento zigzagueante, y eso genera volatilidad cambiaria, volatilidad de la tasa de interés, volatilidad en el crecimiento de la economía. Por lo tanto, no es recomendable utilizar esa política monetaria zigzagueante que se ha determinado como una política monetaria que es inconsistente, porque usted expande ahora la liquidez, pero luego la restringe, luego la expande, luego la restringe. Por ejemplo, ahora mismo estamos en una etapa de restricción monetaria para mantener la tasa de cambio en 59 pesos con 35 centavos. Ese mantenerlo ahí lo más estable posible, esa tasa de cambio, que no es la de los bancos, o sea, esta es la tasa de cambio donde usted incluye ahí operaciones muy grandes, de grandes participantes en el mercado, e incluye agentes cambiarios junto con la banca, todo eso junto, allá se coloca en 59.35. Si usted va a un banco a comprar $1,000, $2,000, se la colocan por encima. De hecho, vamos a ver ahora mismo, vamos a entrar a uno de los bancos acá para poder determinar cuál sería la tasa de cambio que estaría, digamos, en el mercado. Si nos vamos acá rápidamente y buscamos aquí en divisas, vemos que se le estaría vendiendo a 60.25. Fíjense que el Banco Central publica 59.35, 60.25 publica uno de los bancos que tengo acá en pues el teléfono. Es decir, que efectivamente está por encima de lo que publica el Banco Central, pero yo voy a utilizar el dato de grandes operaciones, 59.35. Entonces, para mantener ese 59.35, el Banco Central ha mantenido una política monetaria restrictiva. Si usted se va ahora mismo a la banca, se va a dar cuenta de que hay poca liquidez, y eso es para poder mantener la tasa de cambio en ese nivel, que no era necesario. Esto es importante señalar. Cuando aquí la tasa de cambio subió, que estaba en el 64 pesos por uno, y nosotros acá en Consulta Económica le señalamos al Banco Central que si continuaba así, con esa tendencia donde en los primeros 3 meses del año se depreció el peso frente al dólar en 3.5%, si continuaba esa tendencia iba a terminar en 70 pesos por uno. Y aquí señalamos, aquí en Consulta Económica lo dijimos, que había que aplicar una política monetaria
menos flexible, menos expansiva, porque si no, la tasa de cambio iba a seguir subiendo hasta 70. Ahora, el Banco Central lo que hizo fue apretar en exceso, y entonces ahora, ¿qué ha sucedido? Al apretar en exceso, apreció demasiado la tasa de cambio. La tasa de cambio no había que reducirla de 64 a 58.95, no era necesario, no. Lo único que había que era disminuir la pendiente, oigan bien, la pendiente, no había que convertir la pendiente de positiva en negativa, es simplemente convertir, si usted tiene una pendiente, por ejemplo, de 45 grados, usted la reduce a 10 grados, por ejemplo, pero no la convierte en una pendiente negativa, no, usted reduce lo que es el nivel del ángulo que usted tiene para definir esa pendiente, que es positiva, pero con menos pendiente, con menos acentuada, con menos grados. Es decir, que usted puede, en vez de estar creciendo, por ejemplo, cada mes en $1 la tasa de cambio, usted la vuelve a colocar a que se mueva en 15 centavos. En 20 centavos y punto. Es decir, que hubiese sido 64.25, 64.40, 64.55 y así sucesivamente hubiese sido la tendencia, pero no bajarlo a 58 con un apriete monetario, porque eso iba a generar entonces una situación de desaceleración muy importante de la actividad económica. Entonces tenemos que la política monetaria ahora mismo, si usted dice, bueno, vamos a utilizar la política monetaria para reactivar la economía, eso pudiera generar entonces un comportamiento nuevamente zigzagueante, es decir, ya la bajé, pues vuelvo y subo, y vuelvo y flexible, y vuelvo y subo. Entonces, ¿qué significa eso? Si usted comienza con eso, ese movimiento de vaivén de la política monetaria para reanimar la economía, inyectando liquidez, por ejemplo, para el sector construcción o para cualquier otro sector a tasa de interés subsidiada, eso puede beneficiar a un sector en un determinado momento y a un determinado conjunto de agentes económicos que van y toman ese préstamo. Pero el resto de la economía, cuando usted tiene que volver a apretar nuevamente porque comienza a subir la tasa de cambio y le sube la tasa de interés, como de hecho está subiendo ahora mismo, la tasa de interés, tanto activa como pasiva, está subiendo. Al subir la tasa de interés, perjudica a todo el mundo. Entonces, por eso yo diría, miren, ahora mismo no utilicen, para reanimar la economía, no utilicen la política monetaria, utilicen mejor la política fiscal. Y usted me dirá, bueno, el problema es que la inversión pública está en niveles muy bajos, está alrededor del 2% o menos si yo anualizara lo que se ha ejecutado en los primeros meses del año, los primeros 5 meses del año que se tiene el dato. Si yo lo analizo eso, lo que me está dando es alrededor de 1.4, 1.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ante esa situación, ¿qué se puede hacer? Entonces, es aplicar medidas que hagan que el sector privado sea el que aumente su inversión privada. Su inversión, que la expanda, que aumente la inversión privada. Eso es lo que hay que tratar de hacer. ¿Y qué hay que hacer? En primer lugar, atraerse capitales. Atraerse capitales. Todo aquel que tenga recursos en el extranjero, que quiera traerlo en la República Dominicana y no pueda explicar el origen, no hay problema. Le decimos a Henry, mira Henry, no te preocupes ahí de la Dirección General de Impuestos Internos, olvídate de eso. Vamos acá a promover la entrada de capitales. A mí no me importa de si eso fue unos recursos que usted en algún momento sacó de alguna forma y lo colocó en el extranjero, que no pagó impuestos aquí en el país, lo tiene en el extranjero allá ganándose 4% y aquí pudiera, si usted lo invierte en un negocio, estar ganándose un 12% en dólares. Entonces vamos a traer esos recursos. Primer elemento, vamos a traer recursos sin tener que tener una situación en la cual usted tenga que pagar impuestos. Primer elemento. Segundo elemento, después que llegan esos recursos, vamos a eliminar el impuesto del 10% a los intereses. Vamos a eliminar eso. ¿Por qué? Porque usted tiene un desincentivo de invertir en un banco, de invertir en un instrumento financiero porque le cobran el 10%. Tienen un desincentivo, entonces vamos a eliminar ese impuesto. Segundo elemento. Tercer elemento, vamos a convertir ahora esos recursos que llegan al país, que ya no están pagando ese 10% sobre los ingresos por intereses, vamos a convertirlo en inversión. ¿Y cómo se convierte en inversión? Estimulando un aumento del retorno del capital invertido. ¿Cómo se estimula eso? Pues vamos a modificar lo que es el reglamento de evaluación de activos para que pueda pues invertirse más fácilmente. Vamos a tratar de que se logre invertir más fácilmente en maquinaria, en equipos que en automóviles. Vamos a hacerlo, se lo comenté la semana pasada. Vamos a promover esa conversión más fácil, esa transformación de los recursos que tenemos en los bancos en
maquinarias, en equipo, de infraestructura más fácilmente, que se otorguen préstamos más fáciles. De esa forma se puede estimular el ritmo de crecimiento de la economía. Pero no solamente eso, vamos a también modificar lo que es la tasa de depreciación para que usted pueda en los próximos 3 años depreciar muchísimo más rápido lo que es la nueva inversión. De esa forma, aumentando la disponibilidad de capitales, mejorando el retorno de aquel que lo coloca en el banco, facilitando que ese dinero que está en el banco se convierta en inversión física y aumentando el retorno del capital invertido mediante un aumento de la tasa de depreciación. Entonces se puede lograr aumentar la inversión privada y estimular el ritmo de crecimiento no solamente este año, sino de los 2 años próximos. Se puede hacer, se debe hacer y hay que hacerlo. Ese es el mensaje de acá, de Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana. Llévatelo, Fariña.